eterno. Gloria a ti. Dios les bendiga hoy, viéndonos la cara después de algunos días. Pero bueno, con el gran deseo profundo esta mañana de vivir la vida, de enfrentar las circunstancias que lleguen, de enfrentar las situaciones. Cada día es diferente, cada día encontramos algo distinto, algo especial. Aún la adversidad, aún los momentos de dificultad nos prueban, nos muestran, muchas veces nos llevan a mostrar muchas veces de qué estamos hechos en la vida espiritual. Nuestra fortaleza está en Dios, nuestra fuerza es el Señor. Y cuando nosotros le buscamos, Dios nos levantará y nos sustentará. Y no importa lo que tengamos que enfrentar hoy, lo más importante, lo crucial, es que lo enfrentemos de la mano de Papá Dios. Así que quiero esta mañana invitarles a confiar, a renovar nuestras fuerzas, nuestro corazón en Dios, a renovar nuestra fortaleza espiritual, a poner nuestra esperanza en Dios, porque Él es fiel, porque Él es grande y Él es maravilloso. Señor, gracias. En tu presencia estamos esta mañana, bendito Dios, renovándonos, Señor, fortaleciéndonos, amado Dios, sustentándonos, Señor. Gracias porque tú, Dios, eres nuestra fortaleza, eres nuestro Dios, eres el que nos sostiene, Señor amado, y que nos bendice, quien guarda nuestros corazones. Eres tú, Señor, nuestra renovación y vida, nuestra renovación y esperanza. Eres tú, Señor, el que fortalece nuestro corazón, bendito Dios del cielo, con el poder de tu Espíritu. Eres tú, Señor amado, que nos muestra, bendito Dios de la gloria, Señor, que las cosas no han terminado, que la historia se reescribe, Señor amado, que hay que avanzar, Señor, que hay que superar de la mano tuya, Papito Santo, Señor. Que eres tú, Señor, nuestro Dios, que eres tú, nuestro Rey, que eres el Dios de la gloria, eres el Dios eterno, poderoso, santo, Señor. Hoy pedimos perdón, papá. Perdónanos, Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, bendito Rey de Reyes. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Papito Santo? ¿Qué sería de nuestras vidas sin tu amor? ¿Qué sería de nosotros si no encontrásemos el perdón? No tendríamos la fuerza para superar tantas cosas. Señor Dios, los problemas nos destruirían, los obstáculos nos avasallarían, amado Señor. Pero en ti hemos encontrado la fortaleza espiritual, en ti hemos encontrado el vigor, en ti hemos encontrado, Dios mío, las fuerzas que requerimos. Señor, hemos encontrado, Dios mío, Señor, la fe suficiente, Padre. Oh Dios, porque tú eres tú que nos renueva, eres tú que nos bendice cada mañana, eres tú que nos fortalece cada instante. Eres tú, Señor, que nos muestra, bendito Rey de los cielos, Señor, que las cosas no han terminado. Eres tú que nos muestra, bendito Rey del cielo, que no nos dejarás, Señor, que nos sustentarás, que nos fortalecerás, Señor, que renovarás nuestras fuerzas en ti, amor, en ti, en tu presencia, en ti, en tu bondad, en ti, en tu fortaleza. Señor, te adoro, bendito Dios de los cielos, te alabamos, bendito Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, mi Rey soberano, Santo Dios de Israel, mi Rey soberano, Santo Padre sobrenatural, Santo Dios de amor, de misericordia, Santo Dios de amor, de bondad, Santo Dios de amor, de plenitud, bendito Dios de los cielos. Gracias, hermoso Señor, gracias, mi Cristo, gracias, Rey de mi corazón, gracias, precioso Dios, porque tú, Señor, sigues obrando, renovando, obrando, operando, obrando, transformando, obrando, levantando, obrando, santificando, orando, llenando, gracias, hermoso Señor. Gracias, mi Cristo, bendito Dios, mi esperanza, mi castillo, mi esperanza, mi fortaleza, mi esperanza, mi amado, mi Dios. Te adoro, bendito Dios, te alabo, Señor de señores, te exalto, Rey de los cielos, te exalto, Rey de gloria, te exalto, Rey de reyes, por todo lo que estás haciendo y harás, te exalto por lo que estás trayendo y traerás, te exalto, Señor, por lo que tú, bendito Dios, haces en nuestras vidas, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos esta mañana, te adoramos, Barabasenda, Ramashika, Babasoa, Saika, Bakanda, te honramos esta mañana, precioso Dios, Señor, ven, 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 levántanos, Señor, ven, fortalécenos, amado Dios, ven, fortalécenos, Rey de los cielos, ven, fortalécenos, Rey de la gloria, ven, fortalécenos, Rey de reyes, Señor, ven, Dios mío, extiende tu mano de poder, por favor, extiende tu mano de misericordia, Señor, sobre tus hijos esta mañana, Papito Santo, para mostrarnos, precioso Dios, Señor, que tú eres, bendito Dios de la gloria, quien prometió y hará, quien prometió y sustentará, quien prometió y bendecirá, quien prometió y renovará, Señor, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestro aliento, nuestro corazón, nuestra vida, Papito Santo, Señor. Te adoramos, bendito Dios, te adoramos, mi Rey de gloria, te adoramos, Rey de reyes. Dios de los cielos, te adoramos.
Dios de los cielos, te exaltamos. Dios de los cielos, te bendecimos, Señor. Gracias, Papito Santo, Señor. Hoy, precioso Dios, danos de ti, papá. Danos de ti, Señor, poderoso Padre. Hermoso Rey de Reyes. Hermoso Santo Dios de Israel. Santificado eres tú. Santificado eres tú, Señor. Bendita es tu presencia en nosotros. Bendita es tu presencia en nuestras vidas. Bendito es tu amor, tu poder. Bendito Rey de los cielos seas por siempre, Señor. Hoy nos disponemos para ti, Papito Santo. Entregamos este tiempo, Señor, pidiendo que tú sigas guiándonos, Señor. Que vayas delante de tu pueblo, Papito Santo. Señor, nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza. Nos fortalecemos en tu amor, Señor, y en tus muchas misericordias. Nos fortalecemos en tu amor, Señor, y la bondad de tu Espíritu. Bendito Rey de los cielos, Señor. Gracias, amado Dios, porque has extendido tu mano sobre nosotros. Has extendido tu amor sobre nosotros, Señor poderoso. Y podemos encontrar, Dios mío, ese aliento. Podemos encontrar, Señor, esa misericordia. Podemos encontrar, Señor, Dios mío, Padre Celestial, esa esperanza, Señor. Gracias, bendito Dios. Nos renovamos en ti, nos renovamos en tu amor, Señor. Nos renovamos en tus misericordias, amado Dios de los cielos. Gracias, amado Rey de Reyes. Gracias, Señor. Santo Salvador, Santo Redentor. Santo, tú eres mi esperanza. Santo, tú eres mi Dios, Señor. Llénanos hoy, precioso Rey. Llénanos hoy, Señor de señores. Llénanos hoy, Padre sobrenatural. Bendito seas, Señor. Te adoro. Bendito seas, Señor. Te exalto. Te adoro, Señor. Por siempre, por la eternidad. Por siempre, Señor, en majestad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Rey de los cielos, Señor. Gracias, Papito Santo, Señor. Tú eres fiel, bendito Rey de Reyes, Señor. Gracias, amado Dios. Precioso Rey de los cielos, Señor. Derrama tu misericordia hoy. Derrama tu presencia esta mañana. Gracias, precioso Dios de la gloria, Señor. Hoy ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, precioso Dios, para pedirte que este día especial, Señor, tú guíes los corazones, tú guíes las vidas. Acuérdate del que está padeciendo esta mañana, acuérdate del que está sufriendo hoy, bendito Dios, del que vive una circunstancia de enfermedad, del que está pasando, bendito Rey de la gloria, Señor. Tal vez una situación, bendito Dios, tan fuerte y tan difícil en su hogar, tan fuerte y tan difícil en su casa, tan fuerte y tan difícil, Señor, en su propia vida, en su corazón, Señor. Pero esta mañana te suplicamos, esta mañana te pedimos, Señor, ven, pon tu mano, ven, bendito Dios, ven, Señor, renueva las fuerzas, renueva el corazón, precioso Dios, hoy, Señor amado. Santifícale, precioso Dios, pero susténtale también. Muéstrale tu amor, tu misericordia, muéstrale tu amor, tu bondad. Muéstrale, precioso Dios, Señor, que tú le escuchas en medio de este tiempo, Papito Santo, Señor. Nos unimos para aquel bendito Rey de la gloria que tiene que tal vez enfrentar una problemática, Señor, y que se levantó, bendito Dios, pensando qué hacer, Señor. Te pido que le des la sabiduría, que le des la dirección, Señor, que tú obres, bendito Dios de la gloria, oh Señor, en el nombre de Jesús. Para aquel que tal vez en un conflicto, Señor, de cualquier circunstancia, de orden económico, Señor, de orden familiar, oh Dios. Señor, ayúdale, Padre mío, con tu mano esta mañana, precioso Dios. Yo le traigo delante de ti, precioso Dios, porque si aquella mujer viuda, Dios, vino delante de un hombre injusto que no le temía a Dios, ni respetaba a los hombres, Señor, pero ese hombre terminó haciéndole justicia porque era una mujer perseverante. Esta mañana levantamos, Dios mío, aquellos, Dios, que padecen, aquellos que viven una situación fuerte, muy difícil, porque no los traemos delante de un hombre injusto, los traemos delante de un Dios justo, de un Dios que escucha a quien clama de día y de noche, que escucha, Señor, a quien solicita, Señor, a quien se une con fe y pide, bendito Dios, a quien entrega, breve senda, ramaquía. Esta mañana te disponemos nuestra vida, precioso Dios, para pedirte, Dios mío, que sigas obrando, para pedirte que sigas ministrando. Mira la vida de Alberto Cuervo, Señor, oramos por él, precioso Rey, allí en la unidad de cuidados intensivos donde él está, amado Dios, la vida de Marino Ortiz también, Señor, te pedimos por ellos, por ambos,
Dios. Te pedimos, Dios mío, Señor, pon tu mano sobre ellos, Dios, y sobre todos los que están hoy en una unidad de cuidados intensivos, amado Señor. Ten misericordia, mi Dios, por favor, ten misericordia, Señor. Bendito Dios, si este es el tiempo para ellos, solo perdona sus pecados, Dios mío. Recíbeles en gloria por tu misericordia. Recíbeles porque la salvación tú nos la das como un regalo si confiamos en ti. Manifiéstate a ellos, háblales, Señor, en medio de este tiempo de dificultad, en medio de este tiempo de adversidad, en medio de lo que hoy viven y padecen. Señor, háblales, precioso Dios, y muéstrales que no les has dejado solos. Muéstrales, Señor, que no les desampararás. Muéstrales, Señor, que tú los sustentarás. Muéstrales, Señor, precioso Dios, que tus promesas se cumplirán sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios de los cielos, te adoramos, Señor, porque tú lo estás haciendo, papá. Eres grande, bendito Rey de Reyes, Señor. Gracias, precioso Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Confiamos en ti, precioso Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor de señores. Gracias, mi Dios. Tú eres fiel, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús
Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Te seguiremos, Señor. No importa las circunstancias, no importa las situaciones. Aquí estaremos, Señor, levantándonos en medio de cada una de ellas, cobrando la fortaleza de tu Espíritu y fortalece nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Como les decía, nos corresponde el tema orando y santificando el matrimonio. Pero este tema de Deuteronomio 24 es un poco más amplio, va más allá del matrimonio. Lo que pasa es que las otras circunstancias que encontramos después del versículo número 5 involucran también la condición de vida de primera mano. Vamos a leer entonces todo el capítulo una vez más, pero nosotros vamos a tocar hoy del versículo 6 en adelante. Dice: y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, Deuteronomio 24, ¿no? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitará el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que saliste de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Si falta, la devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en la tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Bendito Dios, gracias. Señor, tu palabra es verdad. Tus propósitos son firmes. Tu voluntad es perfecta y buena, agradable. Háblanos esta mañana. Enséñanos, bendito Dios, instrúyenos. Y mientras tú, Señor, nos guías en tu palabra, mientras la compartimos, extiende tu mano y haz como tú quieres en medio de tu pueblo. Obra, bendito Rey de los cielos, Señor, en medio de tus hijos, bendito Rey, conforme a la necesidad de cada uno. Gracias te damos, papá. Bendito seas por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, como les decía, entonces vamos a partir este tema después del versículo 6. Y esta parte de no tomar en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, dice, sería tomar en prenda la vida de un hombre. Ahora, el Señor propuso muchas leyes que ampararan a los necesitados, que ampararan al pobre, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Serían las personas más, en condiciones más menesterosas, por así decirlo, en las condiciones más difíciles, siempre estaría para ese grupo de la sociedad. Para las viudas, porque una mujer valía si tenía un hombre que la ayudase, es decir, sea el esposo, sea sus padres, sea un hijo. Pero cuando una mujer enviudaba por condición, algunas no tenían, sus maridos las habían dejado endeudadas, tendrían que vender las propiedades y quedarse sin nada. Otras ya de por sí no tenían los hombres nada, es decir, vivían a la aventura y ellas quedarían desamparadas. Otras quedarían con propiedad pero sin viñas, sin animales. Y sin viña y sin animales en aquel tiempo era muy crítico vivir. Entonces esa condición para las mujeres viudas era algo muy fuerte, muy difícil. Por eso en palabra de Dios encontramos el ejemplo de muchas viudas, el ejemplo en fe, el ejemplo en disposición, en generosidad. Pero también Pablo llama a las viudas a que no fueran chismosas, que no anduvieran de casa en casa, que no anduvieran dando mal testimonio, sino que si eran jóvenes se casaran, pero si eran como tal mujeres mayores, entonces estuvieran dedicadas a la obra y ayudaran y aconsejaran a las más jóvenes, ayudaran a orientarlas, si fueran viudas o no, pero fueran mujeres mayores, ya que tuvieran la experiencia, que eso es lo ideal, que fueran consejeras para las muchachas, fueran así en ese sentido. Si eran de avanzada edad era muy difícil, si todavía estaban muy jóvenes, en el caso de Ruth, la moabita, podían casarse. Encontramos entonces el ejemplo para los huérfanos en la Biblia. Y los huérfanos también vivían una vida deplorable, imagínense, según la edad en que quedaron. Un niño sufre muchos gamines que nosotros vemos hoy en las calles, que pasan situaciones que son violados, violentados, manipulados, porque algunos los ponen a trabajar indiscriminadamente por la comida y el vestido o donde dormir, y arrebatan el dinero que se gana porque los ponen como mendigos. Otros huyen de sus casas en condición de orfandad o quedaron sin con quién, o fueron llevados a una casa donde los adoptaron y no les dieron buena vida. Ellos terminaron huyendo y terminan siendo gamines de la calle, es decir, habitantes de calle, y terminan consumiendo drogas, mal comiendo o convirtiéndose en delincuentes, robando, atracando, prostituyéndose, bueno, en determinadas cosas terminan siendo muchos por esa condición. ¿Por qué? Porque se obvia esta ley. Ahora, los extranjeros también, no es lo mismo. Normalmente cuando un extranjero sale de su tierra pierde todo lo que tiene. Caramba, con friecito bastante esta mañana y con un poco de cansancio físico por las jornadas que hemos tenido. Pero en medio de esto encontramos los extranjeros, muchos huían de la condición, quedaban sin nada y tenían que llegar a una situación de pobreza. Por eso el Señor pensó en ampararlos. Ahora, aquí en el versículo 6 arrancamos con la parte de los préstamos. Y los préstamos tenían que ver diversión, pero si tienes que prestarle a alguien, no vas a tomar la muela del molino. Era una muela arriba y una muela abajo. Digo, ninguna de las dos podrás tomar. Porque, claro, para una persona que trabajaba, para nosotros tal vez culturalmente no represente mucho, pero una persona normalmente tenía un molino, porque con eso sobrevivía, por eso molía parte de la cosecha que consumía. No era lo mismo, digamos, había partes que se vendían en lo que ellos tenían, pero en esa parte de la cosecha para ellos era muy importante porque era como sobrevivían, su vida estaba ligada a ello. Y si alguien les tomaba en prenda de garantía por un préstamo una de las muelas, el molino quedaría inservible. No, ¿para qué? No es funcionario. Por eso el Señor determinó esta parte y les dijo, tomarás la vida de un hombre. Porque ahí se molía la harina de las tortas diarias, del pan que se hacía en casa, de toda esa parte. Entonces, al no tener cómo hacerlo, era muy difícil. O lo que se vendía o lo que se llevaba muchas veces se ofrecía como sacrificio y no era fácil. Y era costoso hacerse a una parte de molino. Normalmente cada familia lo tendría, pero era un producto básico, era un artículo básico
como tal allí para el juicio. Luego dice la Escritura que como tal, si alguien fuere ladrón, dice la Escritura, perdón, si alguien fuere secuestrado, no fuere ladrón, fuere hurtado, es decir, como en el caso de José, recuerdan a José, dice la palabra que si alguien fuere secuestrado, en cierta forma, entonces se debía castigar a los secuestradores. Dice, si hubiera raptado a su hermano, lo hubiera esclavizado y lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de medio de ti. Este tipo de leyes le parecen un poco pues equilibradas, y uno, claro, justas, ya no es diferente a las otras que uno veía, pero cada una de ellas tenía el propósito de establecer un orden en la sociedad. Dios sabe que los seres humanos tenemos tendencia, hermano, a la maldad y a la desobediencia. La tendencia de la humanidad es más al mal que al bien. Cuando el Señor prohibió algo o prohíbe algo, normalmente la gente quiere correr rápidamente hacia eso. Por eso encontramos en todo este tipo de leyes de protección, porque imagínense raptar a su propio hermano, robarse a alguien y venderlo como esclavo. Fue la historia de José, pero también se repetiría, el Señor sabía que repetiría. Y si eso pasa, el secuestrador ha de morir. Hoy en día que nosotros vemos esta experiencia de los secuestros que no cesan todavía, encontramos los diferentes tipos de delitos, sea secuestro, en el que se rapta a la persona y se exige una recompensa económica o se exige un dinero por esa persona. Nuestro país, Colombia, fue muy afectado, fue azotado, por así decirlo, con los secuestros durante los muchos años y aún siguen permaneciendo. Ahora, otra modalidad es la extorsiva, es decir, donde se cobran vacunas, donde no se secuestra a la persona, pero en cierta forma se le dice, bueno, si usted quiere seguir viviendo donde está, en las condiciones donde está, entonces nos tiene que pagar un dinero. Y empieza, ya sea de orden diario, semanal o mensual. Yo he visto esa parte y sobre todo en los barrios más difíciles, los barrios más bajos. A uno le da tristeza, porque allá como tal es donde se cobran vacunas. Se le cobra vacuna a la señora que hace arepa, a la señora que vende jugos. Le cobran vacuna de 1,000 pesos diarios, imagínense. En algunos barrios difíciles le cobran la vacuna a la gente por entrar y por salir. 1,000 pesos en la mañana y 1,000 pesos en la noche. Bandas de muchachos armados durante tiempo. Hace unos años trabajamos en un sector, en una ciudad. Me acuerdo que llegamos allá para abrir una obra porque Dios había hecho un milagro en unas personas. Y era terrible, terrible como muchas personas abandonaban sus casas por causa de las vacunas, por causa de que llegaban a cobrarle vacunas. 1,000, 2,000 pesos diarios. Imagínense de 1,000 en 1,000 o de 2,000 en 2,000 cuánto lograban. Y con armas. Y el que no pagaba le disparaban, lo mataban. Entonces, qué situaciones tan tremendas. Gente que se negó, le tocó salir huyendo de esos lugares, huyendo de esas partes. Ahora encontramos entonces, más allá, dice la Escritura, el manejo de la plaga de la lepra. Entonces, cuando había un proceso de lepra, no se podía tener, relajamiento con ello. Había que tener los respectivos cuidados. Las enfermedades contagiosas nunca han sido, o hay gente que al principio es un temor muy grande, pero después de determinado tiempo la gente se relaja. Después de determinado tiempo la gente empieza a ver, eso es mentira, y termina contagiándose. Y la lepra era algo igual que la lepra, muchas otras enfermedades, era algo con lo que no se podía jugar, porque usted tal vez estaba emprendiendo un camino de muerte. Hoy en día vemos muchas cosas y tal vez nos falten muchas por alcanzar a ver. Tal vez vendrán otras que nos dejarán boquiabiertos con toda la situación que llegará. Entonces, el Señor les dijo, ten cuidado. Ahora algunos dirían, bueno, ¿y Dios por qué no quitó la lepra? Muchas de las enfermedades que llegan son juicios de parte de Dios. Otras, aunque el hombre las haga y todo, ponen a reflexionar a la humanidad. La ponen a entender, o nos ponen a entender como humanidad, que no tenemos todo bajo control. Que fácilmente las situaciones, el mundo puede cambiar y nos encontramos tal vez frente a circunstancias, frente a situaciones que cuando menos pienses se nos van a devolver en nuestra contra y nos van a generar un problema muy fuerte, muy difícil. Ahora, miremos nosotros entonces más allá y vamos a encontrar en ese caso, entonces, el proceso, dice la Escritura, de la murmuración y la envidia. Versículo 9. María, la hermana de Aarón y de Moisés,
El Señor le dice, acuérdate como tal lo que Dios le hizo. Ahora, referenciando la lepra anteriormente, el Señor dijo, no tengas en poco lo que te puede generar lepra. La gente tiene la murmuración o tenemos, pues yo puedo decirlo porque muchas veces uno cae en eso mismo, la murmuración como algo simple, como que algo que no importa. Pero un murmurador es esa persona que cuando ve un problema, no trata de solucionar el problema, no va a las partes, es decir, yo vi un defecto, un problema o algo que está afectando a esta persona, no voy a ella y le hablo y le digo, mira, esto que estás haciendo está mal, sino como tal que voy donde quién, me voy donde otra persona y empiezo a hablar de eso y a decirle, mire, es que tal persona, y mire, aquí y allá, y empieza una crítica destructiva. Cuando uno verdaderamente quiere ayudar a alguien, uno no necesita ponerse a hablar con otras personas, no necesita involucrar a terceros, va a la persona que es, tiene carácter y dice lo que es. Porque cuando el Señor recordó lo de María, ese fue el problema. El chisme y el bochinche es ese, que sinceramente que en ocasiones se pone, uno hable y cae en medio de eso y no lo ve como un pecado. Y es un pecado terrible. Encontramos a María con la envidia contra su hermano y con la murmuración. Dos factores dañinos terriblemente allí. Ahora miremos más allá, miremos en esta parte, dice la palabra, podemos encontrar, dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás fuera y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. El Señor habló sobre la parte, digamos, del cobro de los préstamos. ¿Cómo se hacía cuando una persona era muy pobre, era muy necesitada? Entonces el Señor dijo, si te prestaron algo, tú no entrarás a la brava a sacarla de allá. No entrarás a arrebatarle eso, dice la Escritura. No entrarás a tomarle prendas que es. Es decir, como que está esto, entonces no está, entonces me llevo esto en pago. No, porque si la condición era de pobreza, ahora uno encuentra gente sin vergüenza, la verdad. He encontrado gente que vive, que no le importa, no es que no tenga cómo pagar, es que su desorden le lleva a esas condiciones. Listo, lo que el Señor pidió fue que si llegare no tomará la prenda de garantía. Muchas de las prendas eran los vestidos, porque los vestidos eran hechos de materiales muy finos o firmes que duraban mucho tiempo, las túnicas y todo esto, pero se necesitaban, eran vestuarios, la gente de pronto no tenía mucha cantidad de ropa. Entonces, cuando esto el Señor les dijo, si fuere pobre no le retendrás la prenda. ¿Por qué? Como tal, porque las personas necesitarían medio de esto. Por eso dice el Señor en el versículo número 13, dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Es que un acto de bondad no solo es un beneficio para mi prójimo, es un beneficio para mí. Eso es lo que yo tengo que entender, ¿saben? Cuando yo tengo un acto de bondad con alguien, cuando de pronto en medio de esto, listo, yo sé que hay que aprender, eso es parte de préstamos, hermano, eso es de la cosa más difícil en la vida, eso de meterse en deudas, o de si usted tiene un dinero, hay gente que dice, no, yo quiero ser prestamista, eso es rabiar mucha en ocasión, eso es meterse en un problema, prestarle una cosa al uno, al otro, en dinero y en situaciones, eso es meterse en líos, en ocasiones es mejor decirle, bueno, tenga, ahí le regalo esto, no le doy todo, pero le regalo esta pequeña parte y ya, y no meterse porque es un problema donde la gente va a terminar mal, y enojado, y cargado, molesto por una u otra situación, molesto por circunstancias. Entonces, ¿qué pide el Señor o qué nos dice el Señor? Que como tal, les dijo el Señor en medio de esto, no tomarás, no abusarás, es decir, no le eximirás ni lo oprimirás. Claro, cuando uno ve que se expropian algunas viudas de algunos lugares, cuando uno ve que digamos, las deudas son tan altas en alguien que tuvo una casa y la echan con niños, le derriban, le dañan, le ultrajan, es tremendo. Y a mí me llama la atención que el gobierno en ocasiones debería tener en cuenta eso. En ocasiones le da casas a gente malandra, es decir, gente que no la merece, o sea, gente que lo que hace es dañar. Esos barrios donde reparten esas casas deberían hacer un estudio muy amplio de la gente y el gobierno debería vigilar sobre esos lugares.
donde entregan apartamentos o casas en regalo, deberían vigilar sobre quiénes son malos vecinos o qué gente es la que extorsiona, porque en esos barrios se van las peores personas en ocasiones. Y yo creo que debería haber una cláusula donde la persona perdiera la vivienda. ¿Por qué? Lo digo. O que haya un tipo de expulsión, porque en ocasiones esa misma gente daña a los que están allí. Y mucha gente que obtuvo su casa con grandes esfuerzos, mucha gente que le regalaron una casita, que era una señora pobre, una parejita muy necesitada, viven oprimidos, viven dolidos, viven con incertidumbre y con temor a qué hora los matan o los roban, porque ahí viven las peores personas. Entonces el gobierno en ocasiones lo que genera es un problema para los más pobres, los más necesitados, y no se tiene en cuenta eso. Entonces lo que quería el Señor como tal era que los que estuvieran más necesitados fueran los que recibieran la ayuda, no los sinvergüenzas. ¿Para qué? En medio de esto. Ahora hay que marcar diferencia, porque en ocasiones la señora es bien necesitada, pero tiene un nieto por allá. Y ese nieto, le da dolores de cabeza. Ese nieto es ladrón. Y ella dice, no, mi angelito no. Ese angelito tiene cachorro y cola. Terrible, es un demonio. Ese berrión es un demonio. ¿Por qué? Por la actitud que maneja. Ahora miremos más allá lo que dice la Escritura. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso. Dice, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de sus ciudades, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Miren lo que el Señor llama. ¿Cuánta gente le retiene el salario a los trabajadores? Yo me acuerdo que trabajamos en un lugar donde el patrón, en vez de tener el dinero al tiempo, porque había cómo, ponía a la gente a esperar, y se llegaba el día sábado y la gente de vueltas y vueltas, y por la noche, ya tarde en la noche, por ahí les adelantaba la platica, o el día domingo la gente iba todavía volteando a ver si había llegado la plata, y no porque no la hubiera, la había, pero el patrón se había quedado tomando trago, se había quedado parrandeando con mujeres, se había quedado haciendo cosas, y no les había traído el dinero, y la gente pasando necesidades sin qué comer y esperando su dinero. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que cuando yo contrate a alguien para trabajo, mire bien si yo tengo para pagarle. Y si yo tengo para pagarle, no le retenga. No, que es que le voy a dar esto y ya terminó su trabajo. Porque es que la otra parte que encontramos es los que les fascina que se les adelante dinero, empiezan el trabajo y apenas arrancaban, dice, pero présteme tanto porque yo necesito solucionar. Entonces se les presta la mitad. Cuando me pasaron unas horas que yo necesito para otra cosa. Terminando el día, ya se gastaron y todavía falta el trabajo. Y mucha gente así no vuelve. Muchos son ladrones en ese sentido, disfrazados. Porque lo que hacen es que medio adelantan un pedacito del trabajo, se les paga, y si usted les paga, van, arman desorden y arman lo que no es, en medio de eso. Y cuando arman lo que no es, mejor dicho, es un problema. Entonces, ¿qué decía el Señor, sin embargo, a los que verdaderamente habían trabajado y el precio de lo que le habían trabajado les pagaban su dinero y los dejaban allí? A su tiempo tenían que ver, pero el Señor dijo, no los opriman. Luego encontramos el libro de Santiago, donde la Biblia hace un llamado como tal a los ricos opresores, a los que abusaban. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Él es pecado. Hay mucha gente que dice, no es pecado. ¿Qué va a ser pecado va a ser si yo le voy a pagar su plata? Lo que pasa es que no se la va a pagar todavía. Imagínense, cuando uno no paga el dinero a tiempo. Eso es como cuando la gente dice, présteme algo, présteme dinero, ayúdeme a salir de esta situación. Y la gente le prestó para la comida y le presta para cada cosa. Y hay gente que, mejor dicho, vive prestado todo. Y cuando tienen la oportunidad de pagar, no paga. Es mala paga, mejor dicho. Terrible, no quiere pagar su dinero. ¿Hasta cuándo? La Biblia dice, no le debáis a nadie nada. Y hay gente y entonces ya no le hablo a este, porque a ese le debo. Entonces me voy al de acá. Y listo, con este. Y así viven endeudados y a todo el mundo le deben algo. Y la gente, y es terrible porque su desfachatez y su sinvergüencería. Pero la Biblia aquí habla entonces como tal de las personas que vivían esa necesidad. Luego habla de los castigos generacionales y dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Esta determinación del versículo 16 trae claridad. Ahora, una cosa son las consecuencias generacionales, me refiero al hecho de que llegue a que hay influencias
generacionales. Si el papá fue borracho, el hijo será borracho y muchas veces hasta el nieto sale igual de borracho. Si fue maltratador y el muchachito vio esos ejemplos, muchas veces sigue por lo mismo. Es decir, si era el que trompeaba a la mamá, acababa con la casa, él también sigue tomando la misma rumbo, la misma situación. Entonces, encontramos en esta parte en las Escrituras el llamado de Dios ¿bajo qué? ¿Bajo qué circunstancia? El llamado de Dios como tal para que las personas o que entendieran que no morirían a ese sentido. Es decir, este hizo tal cosa, entonces mataremos el hijo por esta situación. Es cierto que hay cosas que se heredan, pero no era sentencia de muerte. Dios hizo diferencia en ese sentido. Ni para que esto lo mataran por culpa de los pecados de su padre, ni porque el mismo Dios lo mataría por culpa de los pecados de su padre. Dios hizo diferencia y cortaría eso allí. Luego encontramos en el versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomará en prenda la ropa de la vida. Lo que hablábamos al principio, la protección de Dios siempre estuvo con los desvalidos, con los más necesitados. Si una sociedad se ocupa de cuidar sus desvalidos, créame que habrá justicia social. De verdad habrá paz en muchas circunstancias. El problema muchas veces en algunos gobiernos, en algunos sitios, es que se quiere crear paz, crear vínculos de paz, acuerdos de paz, situaciones de paz, pero sin justicia social, sin justicia como tal, en ningún sentido. Y es muy difícil, sin justicia no hay paz, es muy difícil. ¿Por qué creen que dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados? Porque como tal, la justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Cristo, hermano, murió por nuestros pecados. Cristo se entregó por nosotros y se dio allí para que, como tal, esa justicia se cumpliese. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el castigo del pecado? Muerte. El Señor dijo, la paga del pecado es muerte. Por eso exactamente era tan fuerte esto de la sangre. En los sacrificios se tenía tanto respeto, se habla del no consumo, porque en la sangre estaba la vida del ser humano. Y como tal, entonces los sacrificios nos hablaban de la redención a través de la sangre. Y como tal nos hablaban de ya la muerte. Es decir, no se tomaba, y ese era el castigo como tal sobre el pecado. Es más, el propósito de Dios nunca fue la muerte para el ser humano. ¿Pero por qué morimos? Por nuestros pecados. Esa es la causa, abiertamente. Y encontramos entonces, como dice la Escritura, que el Señor les dijo claramente a ellos, en este sentido, de no torcer el derecho. Entonces, si hubiera esa justicia, sería diferente, sería distinto. Ahora, si se pusiera a Dios, créame que habrá justicia verdaderamente. Lo que dice la Escritura por toda la Biblia, a través de toda la Biblia vamos a encontrar todos esos aspectos de justicia en todas las partes. Isaías capítulo 32 nos habla de un reino de justicia a través, y yo quiero citarlo antes de continuar, quiero citarlo porque la verdad me parece muy importante que tengamos en cuenta esta parte de Isaías, porque mire mire el equilibrio que el Señor dice. Hasta que sobre nosotros, Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo, seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Cuando caiga granizo, caerá en los montes, en la ciudad de todo abatido. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejaréis libre al buey y al asno. Miren lo que dice la Escritura aquí a través del profeta Isaías. Esta es una profecía dada abiertamente. El Señor habla primero de su presencia, porque dice que Él es el que puede hacer que el desierto se convierta en un campo fértil, y ese campo fértil llega a un crecimiento espiritual para convertirse en un bosque. Es decir, cuando Dios empieza la obra en una vida, empieza de pequeño, de menos a más, y va creciendo a ese nivel, va avanzando a ese nivel donde debería ser como tal, y llega a donde debería. ¿Por qué? Porque esa es la mano de Dios, esa es la intervención del Señor. Pero luego encontramos entonces en medio de esto que dice que el Señor habitará como tal el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. El Señor, imagínense el desierto
un lugar árido e inhabitado. Es que Dios puede hacer que de cero, de la nada, puede crear y generar. Y puede transformar. De aquello que, diría uno, se echó a perder, no sirve, no funciona, Dios traería. Y eso es lo que dice el profeta Isaías. Y dice, y el efecto de la justicia será paz. Esto es lo que la humanidad busca, pero la humanidad lo busca al revés. Quiere paz sin Dios, quiere paz sin justicia, quiere paz sin equidad, quiere paz sin el manejo como debería ser. Por eso encontramos los procesos. Y al llegar acá, mire toda esta parte, entonces dice el versículo número 17, no le tuerzas el derecho al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Tenían derecho. Es decir, los derechos como tal. Dios establece la necesidad de aplicar esos derechos. Ya hablamos de unos derechos humanos universales. Listo, qué bueno, qué bendición en el hecho de que muchos de ellos se puedan implementar, pero en ocasiones se quedan solo en el tintero, se quedan solo como tal en el escrito y no más. Ahora miremos el verso 18, dice, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Tanto el verso 18 como el versículo número 22 nos hablan de lo mismo, sino que lo abordan en dos aspectos. Número uno, en el hecho de no tomar prenda de garantía, de proteger los derechos del necesitado. Y en otro, en el proceso de ayuda. Pero todo esto para llevarnos ¿a dónde? A recordar de dónde nos sacó Dios. Ahora, el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Los primeros años fueron invitados. Y fueron, por así decirlo, invitados de honor porque José era el segundo al mando en Egipto. Todo el tiempo que vivió José, recuerden ustedes el temor de los hermanos de José, ¿cuál era? Que si su papá moría, José los echaría a la cárcel o los mataría. Porque eso fue lo que ellos pensaron con José. Pensaron en matarlo, por último decidieron entonces no matarlo, pero lo echaron en una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Y José tenía toda la autoridad, por así decirlo, físicamente hablando, para haberles hecho lo mismo, es decir, los tenía de papayita, los tenía allí, dependían de él, era una persona importante, tenía investidura, por así decirlo, de orden espiritual, tenía investidura gubernamental y podía haber ejecutado y legislado leyes, es decir, legislado en determinada forma que los hubiera cobrado todas, por lo menos si no los hubiera matado les había hecho la vida de cuadrito, había podido tomar como esclavos a ellos, meterlos a la cárcel, tomar como esclavos a sus hijos, arrebatarle sus propiedades, sacarlos sin nada. Pero José no hizo eso, porque José era un hombre de Dios. José, como tal, es más, les ayudó hasta donde más no pudo. Ahora, cuando llegamos más allá, vamos a encontrarnos entonces nosotros con el caso de lo que el Señor dice. No te olvides, porque con los años el pueblo terminó, José muere y el pueblo termina siendo esclavo. De ser los invitados de honor, de ser la familia de José, muy importante. Dice la Biblia que José murió y la tendencia fue olvidarse. Y entonces estos terminaron siendo los esclavos de Egipto que construyeron las ciudades de Pitón, de Ramsés y de todas las demás, tanto el Alto como el Bajo Egipto, en medio de eso, durante todos esos años. Y Egipto se convirtió en una potencia mundial por causa del pueblo de Israel, por toda la mano de obra calificada gratuita que tenían ahí. ¿Qué sucede? Dios los saca con poder y al final, ya entrando a la tierra prometida, después de rescatarlos, le dijo, no te olvides de dónde te saqué, no te olvides que estuviste en casa de servidumbre, que pasaste necesidades, que pasaste tribulaciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando a uno se le olvida lo que pasó, cuando a uno se le olvida de dónde lo sacó Dios, Dios es tan bueno que muchas veces le permite volver a lo mismo, porque uno no aprendió la lección, porque no se trata en ocasiones de dónde estoy, se trata de quién soy yo, se trata de lo que hay en mí, de lo que yo soy como ser humano. No se trata de que es que si hoy día tengo plata y mañana estoy pobre, hoy estoy pobre y mañana tengo plata, hoy estoy término medio. No, se trata de lo que yo soy como ser humano. Porque el ser humano, hay gente con dinero y es una porquería de gente, es decir, es mala, es terrible. Y hay otra gente sin dinero, pero igual de porquería de gente. Entonces el problema no está en la condición de pobreza o en la condición de riqueza. El problema está en la capacidad humana, en lo que yo soy, si soy una persona buena o mala. Ahora,
quien lleva a una transformación y me convierte en una persona que verdaderamente vale la pena es Dios. Quien hace un cambio, una remodelación, no importa si tengo dinero o no lo tengo, no importa si tengo renombre o no lo tengo, no importa si tengo estudios académicos o soy una persona analfabeta, es Dios quien transforma. Por eso la necesidad de abrir el corazón al Señor, por eso la necesidad de entender exactamente. Ahora, ¿de qué me serviría tener un gran matrimonio si yo era un ser humano terrible? Y hay gente que se encuentra como la pareja que busca, es decir, es mala persona y se encuentra una mala mujer igual de mala que y se alían o se confabulan. Por eso este tema de orar y santificar el matrimonio nos habla abiertamente de la gran y profunda necesidad de entender que es Dios que me cambia, que es Dios que me lleva para bien en esta transformación. Por eso el Señor les dijo, no te olvides de donde te saqué. Si el pueblo se olvidaba, regresaría. Y de hecho fue lo que pasó. Usted encuentra, Dios les liberta aquí de la esclavitud, pero ¿qué pasó con la dispersión o la diáspora judía? ¿No les tocó volver a lo mismo? Años más tarde, otra generación. La amonestación que el Señor da en Deuteronomio capítulo 27 y 28 sobre la obediencia y la desobediencia fue cumplida en la diáspora. 70 años estuvo el pueblo cautivo, esclavo en otra tierra. Entonces, ¿por causa de qué? De la desobediencia. Por eso el Señor les decía aquí, no te olvides para esto. Y dice el versículo número 20, cuando sacudas, 18, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Mire que aquí hay varias bendiciones de parte de Dios, tanto en el hecho de no abusar, de no usurar, de no caerle al pobre encima, es decir, de no verlo destruido y seguirle cayendo y tratando de destruirlo más. ¿Por qué el Señor hablaba tan claro de esto o fue tan específico en medio de estas situaciones? Porque como tal, Dios sabe la condición humana. Y mire lo que dice el Señor. Y esta parte de la generosidad estaba enfocada en 3 partes. Número 1, en los campos de trigo, cebada, todo lo que se recogiera en granos. Número 2, en las viñas. Y número 3, dice la Escritura, en los olivares. O número 2, en los olivares. Y número 3, en las viñas. Eran los productos que yo manejaba. Es decir, la gente, y Dios especificó que fuera en cada área, porque el ser humano es fácil de decir. Mire, alguien me dijo una vez, bueno, yo quiero darle al Señor, voy a ofrendar, pero no voy a ofrendar de todo lo que Dios me dio, voy a ofrendar solo de esto. Yo le dije, la Biblia dice que de todo lo que Dios me prosperó, de todo lo que Dios me prosperó. Entonces, ya es una condición del corazón, y él decía no. Entonces, él decía no, es que él tenía trabajo y tenía negocios. Pero entonces traía una ofrenda del trabajo, pero cuando hablaba de los negocios decía no, eso es aparte. Y yo eso no voy a... Ahora eso está en el corazón de cada ser humano. Yo creo que Dios me da para esto, pero me da para lo de acá. Y cuando la Escritura dice que de todo, es de todo. ¿Cómo voy a tener a Dios solo en un pedacito de mi vida? Vamos a decirle a Dios, ocúpese. Esta mano es cristiana, esta no. Así es el ser humano. Ahora, cuando el Señor extendió esta parte, la extendió a todas las áreas. La extendió en todas las direcciones y la extendió con el propósito, entonces, que ellos comprendieran exactamente que no podían dejar espacios sin cubrir. Todos los espacios tenían que ser cubiertos. Cada uno de ellos tenía que ser cubierto en lo que Dios pedía, para que hubiera verdaderamente el equilibrio y se amparara a lo necesitado. Por eso empieza esta última parte diciéndole, para que no te olvides de dónde te sacó Jehová tu Dios, de casa de servidumbre. Y luego, para que no te olvides que tuviste hambre, que padeciste, que sufriste, que viviste esta situación. A uno le da tristeza, ¿sabe qué? Que como dice el adagio, el que no tiene llega a tener lo que se quiere volver. Que hay gente que sale al extranjero y aquí fue pobre, de unas condiciones muy, muy precarias. Iba al extranjero y listo, cogió algo de dinero. Y cuando uno ve, dice, pero esta persona, qué soberbia, qué altivez, mejor dicho, ya, hermano, listo, se les va a pegar algo del acento allá, eso es innegable, porque tienen que hablarlo. Pero cuando uno menos piensa, el problema no es el acento, el problema es la actitud. Entonces yo encuentro gente que dice, no, yo volver para esas calles polvorientas, no. Ahí hay mucho polvo, yo por allá no me aparezco, yo ya vivo en calles donde no hay polvo.
pues tal vez le toque volver un día a las calles polvorientas y vivir en las calles polvorientas, porque no aprendemos la lección. Es que no es motivo de vergüenza de donde yo salí, no es motivo de vergüenza si tal vez yo vengo de un lugar pobre, de un barrio pobre, de una casa humilde y sencilla. Gloria a Dios, hay que darle gracias al Señor. Listo, procuraré mejorar el lugar, procuraré que sea distinto, que sea diferente, procuraré hacerlo mejor, pero no menospreciaré a los que viven en ello. No afectaré, ni me burlaré, ni lo pondré en ridículo, ni diré, uy, no, ¿qué tal? Yo por allá no vuelvo, yo por allá no voy. No, tal vez me toque regresar y con corotos y a vivir y a depender de esa gente. Hemos visto los casos a montones. ¿Por qué el Señor dijo tan claro? Conserva, es decir, orienta, ayuda, establece para la viuda, para el pobre, para el huérfano, para cada uno de los necesitados. Que Dios nos ayude, como tal, a ser claros en lo que hacemos. A recordar que no se trata solamente de mi pareja y yo, se trata de que somos luz donde estemos, se trata de que la santificación del matrimonio también tiene que ver con la formación de una familia que bendiga, que influya en la sociedad para bien. Vamos a orar esta mañana, démosle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos da. Gracias a todos los que han colaborado, antes de orar, gracias a los que han colaborado. Lo de Telecán ha sido un éxito, la verdad. Gracias por las donaciones, gracias por lo que entregaron, ha sido una bendición. La verdad no estuvimos muy de lleno con la mano de obra, porque había que ir a clasificar y a organizar cosas, pero porque nosotros estamos trabajando en el templo y se hicieron algunas cosas y se han hecho cosas tremendas acá. Gracias también a los que vinieron para colaborar en el templo, en las cosas, para hacer es un motivo de gozo y de alegría, porque la verdad sí es que se hacen las cosas, abrazo partido muchas veces, y por fe, porque la verdad no se ha cancelado todo lo que se debe, pero bueno, Dios nos proveerá, Dios nos sustentará. Oremos. Señor, gracias. Quiero levantar delante de ti esta mañana nuestras vidas, Señor, y en medio de ello poner a las personas que hoy tienen una necesidad profunda, cualquiera que sea esta condición de viudez, de orfandad, de extranjería, cualquier necesidad, Señor, que tal vez por una u otra razón ha traído, Señor, Dios mío, el problema de orden social. Y tal vez esa persona está padeciendo una necesidad muy profunda hoy y nadie más lo sabe. Papito Dios, provéele y ayúdanos a nosotros a bendecirles, ayuda a nosotros a ayudarle, ayuda a nosotros, Señor, a no ser espectadores pasivos, sino, Señor, en lo que nosotros podemos, extender la mano a hacerlo, cuidar, fortalecer y ayudar, porque eso es lo que tú nos pides, Papito Santo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la bondad de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Susténtanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres nuestro guiador, Señor. Y tus promesas y tus presencias, Señor, son para fortalecer y cuidar nuestras vidas. Te honramos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, mi Dios. Gracias por cubrirnos. Gracias por llenarnos. Gracias porque tú y nadie más que tú nos puedes sustentar, Dios de los cielos. Que esta mañana tú, Dios mío, extiendas tu mano para guiar al Señor. Consuela al huérfano. Tal vez, Señor, hay muchas personas en condición de orfandad. Qué bueno que puedan encontrar un hogar que los ampare. Y ayúdanos a nosotros muchas veces a bendecir a los huérfanos desde la edad que estén, Señor. Muchos se echan a perder porque nadie les dio una oportunidad. Gracias por las instituciones que hoy cuidan los huérfanos. Gracias por las instituciones que hoy, Señor amado, con cuidado. Hoy, Dios mío, Señor, les tienden una mano y han sido, Señor, aliciente para esa persona en la situación de orfandad. Gracias, Señor, por los que hoy amparan a las viudas y en medio de esto, en las necesidades, en las situaciones y condiciones donde están, donde muchas tal vez tuvieron una vida de renombre, pero por la condición de viudez pasaron, Señor, a las peores circunstancias, a las peores situaciones, Dios mío, a experimentar cosas que nunca imaginaron y viven cosas terribles. Gracias por todo el pueblo extranjero, Señor. Oramos por la población venezolana, que es lo que más abunda en nuestro país. Gracias por cada uno de ellos, los que se han podido ayudar. Oramos por los que hoy padecen situaciones. Oramos porque se les pueda extender la mano, Señor. Y en medio de esto también la palabra, para cada una de estas condiciones, Señor. Oro porque tú, Dios mío, apertures, porque bendigas la nación de Venezuela
y aún las naciones, Señor, y los demás extranjeros que hoy habitan, no solo por un estado, Señor, de asilamiento, sino por los que habitan acá por voluntad propia. Señor, tanto los extranjeros asiáticos de orden chino, japonés, Señor, como los americanos, europeos, que viven, Señor, en estas tierras, Señor, y que lo hemos recibido con brazos abiertos. Gracias por ello, bendito Dios, bendícelos. Ayúdanos, Señor, como sociedad a tener justicia y equidad con ellos, con cada una de estas esferas de la sociedad, Señor. Bendíceles con toda bendición espiritual y guárdales y cúbreles en tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que la presencia de Dios repose sobre sus vidas, que el Señor sea fortaleciéndoles. Hoy tendremos el tiempo devocional desde la Alianza a nivel nacional para que estemos pendientes allí, nos conectemos. Si Dios nos presta la vida, estaremos mañana con el poder de Dios. Dios los bendiga.